Ok, buenas tardes. Saludos a todos. A pesar de la ausencia de los participantes en la clase de hoy, les habla el profesor Carlos Uncelbae del Politécnico Santiago Mariño de la Cátedra Ecología Ambiental. Y en esta oportunidad vamos a disertar sobre todo lo que tiene que ver con el actual fenómeno del cambio climático, que ocupa hoy un espacio notable, muy notable en todas las redes sociales y los medios de comunicación globales. Ante el eminente pues, deterioro de nuestros ecosistemas, los hábitats naturales y nichos ecológicos, en fin, de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza, dejando a su paso enfermedades y pandemias, inseguridad alimentaria, contaminación ambiental, pérdidas de biodiversidad, incendios forestales, desastres naturales y antrópicos, manejo inadecuado de los residuos desechos sólidos, entre otros tantos que atentan contra la vida misma y la existencia de nuestro planeta Tierra. El cambio climático es una realidad ambiental global que causa mucho daño local. Hoy cada día está más presente a lo que el mismo Papa Francisco en su encíclica ambiental 2015 señaló, cito, por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más más patentes. Importante señalar que según las escrituras cristianas de nuestra Santa Biblia, el Dios Todopoderoso creó este gran planeta llamado Tierra. En principio creó el cielo y la tierra como tal. Luego creó todo lo que tiene que ver con los mares, separó los mares el tercer día, dejando los océanos y los continentes bien definidos. Y a pesar de que el planeta tiene mucho más agua que tierra, se le considera planeta Tierra. Luego creó el jardín del Edén para la flora, la vegetación y la fauna el quinto día. Y finalmente creó al hombre en sus dos géneros, pues hombre y mujer, a su imagen y su semejanza, siendo el único ser racional capaz de estar, que tenga capacidad pues para cuidar esta extraordinaria obra, señorear, mejor dicho, este bello y hermoso planeta, llamado en principio Pangea, de pan en griego, pan todo y gea, tierra, todo tierra en nuestra casa, o como le dice Papa Francisco, aquí vivimos todos y todos debemos velar por su mejor existencia. El hombre o el ser humano poco a poco fue ocupando este gran planeta como su casa, como su oiko, que data de una formación de más de 4.500 millones de años, imagínense, con la existencia del hombre como Homo sapiens en las tierras de África durante un periodo de tiempo que se estima entre unos 300.000 y 200.000 años. No hay una fecha así exacta, puede ser más, puede ser menos. Y sus inicios de civilización surgieron en las primeras sociedades urbanas, fueron caracterizadas por los avances de lo que es la agricultura, la ingeniería y la astronomía. La organización social compleja, crearon ciudades, establecieron leyes e inventaron la rueda incluso y la escritura tipo cuneiforme de lo que hace apenas unos 3.000 años antes de Cristo. Es decir, más los que llevamos son casi unos 5.000 años de existencia de este principio de lo que es la civilización que nació en esas tierras fértiles de Mesopotamia a lo que se llamó Sumeria, la cuna de la civilización, entre esos dos grandes ríos, Éufrates y el Tigre, que se remontan a su origen de las culturas neolíticas y especialmente a la cultura Uruk, la primera ciudad del planeta, residencia del héroe Gilgamesh, protagonista de la epopeya homónima, una de las obras literarias más antiguas del mundo. En este accidentado camino de la civilización humana comienzan a surgir los problemas ambientales que caminan a la par de la misma aparición del ser humano en el planeta,
quien tuvo que intervenir la naturaleza para su sobrevivencia, dejando sus mismos inicios hasta la actualidad con un desmesurado y notable uso o abuso de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, y las irracionales intervenciones y ocupaciones de los espacios naturales, afectando a los ecosistemas y hábitats naturales, lo que más temprano que tarde se les convirtió en situaciones prácticamente irreversibles de solventar, perdón, trayendo serias consecuencias en las condiciones socioambientales y por supuesto en lo que tiene que ver la calidad de vida de los habitantes que vivimos en este finito planeta, como ya mencionamos, llamado Tierra. Y así, entre tantos problemas con el avance de la civilización, que se convirtieron en globales, regionales y locales, repercutiendo en otras situaciones adversas a la humanidad, abriendo creencia a esa histórica frase del botánico alemán August Wilhelm Heidler de que la tala del primer árbol es el comienzo de la civilización, la tala del último es su fin. Nada más cierto y actual que eso. Con este acelerado paso de las actividades antropogénicas en este planeta, en su mayoría viciadas de antropocentrismo, además de caer los árboles para avanzar hacia el urbanismo, el comercio, la industrialización y la propia sobrevivencia, surgen delicados problemas ambientales como los derrames petroleros, los incendios forestales, la tala y la deforestación, la caza furtiva, la pérdida de la biodiversidad, el extractivismo minero, las chimeneas tóxicas, las descargas de aguas negras, lo que comúnmente llamamos cloaca, la eutrofización del agua, el calentamiento global, la polución del aire, la erosión de los suelos, las chatarras electrónicas, los escombros espaciales, y con ello llega indudablemente que la contaminación ambiental que impulsa directamente al fenómeno actual del cambio climático, temas que vamos a referirnos hoy. Yo quisiera aquí abrir un paréntesis y retroceder un poco en el tiempo para dejar claro que sobre esta realidad ya nos habían alertado los grandes filósofos griegos, los mismos que se inspiraron en los recursos naturales como Tales el agua, Anaxímenes el aire, Genófanes el suelo y así el fuego por Heráclito para determinar el principio fundamental, es decir, el origen para explicar a la propia naturaleza y su funcionamiento. De esta manera, estos filósofos presocráticos se referían a lo que precede a todas las cosas, a su origen y principio. Pero igualmente dieron luz a que no todos estos materiales, bienes o recursos son eternos y que se pueden mantener, conservar y preservar según el manejo, el uso y el cuidado que el propio hombre o el ser humano le dé, porque tarde o temprano la misma naturaleza responderá al respecto, como bien lo señaló Aristóteles, que la naturaleza no hace nada en vano ni nada incompleto. Hoy de los mismos rincones de las entrañas nace el cambio climático, una respuesta a los tantos años, tantos atropellos antropogénicos, una realidad que no podemos ocultar en ninguna parte del planeta. Sus consecuencias son globales, regionales y, por supuesto, locales. Bueno, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, su sigla, se denomina cambio climático, estoy en el texto, copiando pues el texto, a la variación global del clima en la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quema de combustible, pérdida de bosque y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmósfera. Esta última característica es conocida como efecto de invernadero. Entre los gases que producen dicho efecto se encuentra el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, entre otros. Fin de la cita del CEPAL. Este fenómeno en todas partes afecta a todo el planeta y ha transformado nuestros ecosistemas y los hábitats naturales y los nichos ecológicos al ambiente, tanto marino, terrestre y aéreo, en el mundo entero, provocándoles un calentamiento global, desastres naturales y antrópicos, pérdidas de biodiversidad,
aumento de enfermedades y pandemias, incremento de sequía, incremento del nivel de los océanos, escasez de alimentos, pobreza y desplazamiento, y así tantos males que atentan contra las condiciones socioambientales y calidad de vida de los seres vivos bióticos de este finito planeta llamado Tierra. Sobre esta realidad, Papa Francisco, su encíclica ambiental 2015, lo dejó claro y señaló que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Ahí como lo señala la lámina. Luego seguimos y hablamos sobre los efectos, las consecuencias como del cambio climático, como bien lo señala Espada 2019, que en general podemos esperar una gran categoría de consecuencias, tales como fusión de paquetes polares, de casquetes polares, perdón, hielo perenne, aumento del nivel del mar, aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, cambio en la distribución anual de precipitaciones, aumento de riesgo hidrogeológico y de inundaciones, aumento en la sequía y aumento en los riesgos de incendio, aumento de las olas de calor con consecuencias sanitarias para la población, variación en la distribución de los hábitats animales, extinción de especies, variación de la distribución de nieve, expansión del área de distribución de ciertas enfermedades transmitidas por el agua y por vectores de enfermedad, insectos, bacterias y toda esa serie de virus, la variación, por supuesto, de la productividad agrícola y la calidad y capacidad nutricional. Muy claro estas consecuencias señaladas para de lo que arrastra el cambio climático como tal. De esta manera, hay que buscar la prevención, evitar su mitigación y su corrección. Y ha sido la Organización de las Naciones Unidas quien ha llevado esta, este camino como tal. Y así como el órgano especial, la ONU, las Naciones Unidas, en el marco pues de lo que es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que con sus siglas en inglés COP, es el órgano supremo en el que se reúnen los 195 países firmantes de esta convención para efectivamente velar pues por que el cambio climático no avance como lo ha venido haciendo. Un acuerdo que se reconoció en el año 94 para adoptar decisiones en torno al clima. Y esta gente pues se reúnen anualmente y toman todo por parte y por consenso, y ellos mismos apuntan de que hay gente que es activa y se manifiesta y que nos presiona, pero también hay que queda la duda pues del cambio climático, y es el deber de cada gobierno unir todo. Esto es más o menos parte de lo que dice la misma ONU o Naciones Unidas como se conoce. En general, con esta incansable lucha que se firmó en 1997 y entró en vigor en 2005, un acuerdo internacional sobre la Convención Marco de lo que es de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tiene como objetivo principal reducir las emisiones de gases invernaderos, que comúnmente conocemos como GEI, por parte de los países industrializados. Acá se establecieron metas de reducción de emisiones para los países industrializados y la Unión Europea. Protocolo que algunos países, los más industrializados como China y Estados Unidos, los que se supone más producen gases de invernadero o GEI, se negaron a firmar. Muy lamentable, tal vez haciendo un llamado de conciencia ambiental, de responsabilidad social y corresponsabilidad ciudadana, apelando al sentido de pertenencia y a la buena voluntad política. El líder político y ambientalista, ex vicepresidente y ex candidato presidencial de los Estados Unidos, Al Gore, afirmó que si los líderes del mundo se niegan a liderar el cambio climático, lo hará la ciudadanía del mundo. Bueno, y así seguimos avanzando con las medidas de prevención del cambio climático. Más adelante, el sistema pues, de Naciones Unidas pretende
que el cambio climático no es real, que no habrá que, como lo dice Leonardo DiCaprio, perdón, este gran actor, pretender que el cambio climático no es real, no hará que desaparezca. Entonces le hace ese llamado a las Naciones Unidas para tales fines. Y así se sucede en la conferencia de las partes, eh, con estos 195 países, y Angela Merkel señala en esta oportunidad que hay gente que es activa y se manifiesta y que nos presiona, pero que hay gente que duda del cambio climático y es el deber de cada gobierno unir a todos. Y así, bueno, ya le dije lo de Al Gore, y finalmente por acá tenemos en el año 2015 que aparece este nuevo mensaje de Narendra Modi, donde dice que diferentes países han hecho varios esfuerzos para abordar el cambio climático, pero lo que estamos haciendo en este momento simplemente no es suficiente. Es decir, que vamos de cumbres, eventos, convenciones, foros y todo, y pareciera ser que de acuerdo a expertos en la materia y a conocedores del área, cada vez vemos que avanza más el cambio climático y hay como duda de que las acciones realizadas hasta ahora sean en realidad completas para ello. Y así surgen también el año 2015 a través de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, donde se establece pues uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 13, acción por el clima, donde se establece adoptar medidas urgentes para combatir, perdón, el cambio climático y sus efectos. El objetivo es prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra y así pues que logre cerrar estas grandes emisiones que están pasando hacia la capa de ozono y que pudieran estar fracturando y fragmentando la misma, y los rayos ultravioletas indudablemente que entrarían con mayor facilidad, ocasionando pues estos cambios de calor fuerte o lo que se llama el calentamiento global. Y el mismo Papa Francisco insiste también, se anota en esa lista de lo que hemos venido señalando anteriormente, de que pasados 4 años de aquel acuerdo histórico del Pacto del Clima de París de 2015, se observa cómo los compromisos contraídos por los estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos. Bueno, esta realidad sigue y la Tierra también sigue calentándose. Nuevamente, las Naciones Unidas vuelve a protagonizar otra acción climática, que es la cumbre sobre la acción climática, que valga la redundancia, y aquí uno de sus, quien fuera secretario de las propias Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más negocios. Necesitamos que todas las instituciones financieras públicas y privadas elijan una vez por todas la economía verde. Aquí ya se comienzan no solamente a criticar constructiva y reflexivamente en muchos casos, sino que a dar soluciones más concretas como lo es la economía verde, la economía no contaminante o lo que se llama todo lo que es de las energías que son verdes y que no, son renovables como tal, y de aquí ya comienza a aportarse nuevas ideas más concretas al respecto. Sin embargo, la creencia aún de que las cosas sucedan y entre grandes recursos ha aportado, surge una crítica muy constructiva de esta muchachita conocida como Greta Tintín Eleonora Hermann Thunberg, pero en los medios se conoce simplemente como Greta Thunberg, que es una activista ambiental sueca, conocida por desafiar los grandes líderes mundiales, y señala muy claro en esta COP25 que no podemos esperar a que gente como yo crezca y seamos los que estemos a cargo de todo, hay que actuar ahora. Bueno, y así seguimos en la espera y siguen las críticas, y más adelante siguen las COP, hay que hacer, buscan ya la manera de cómo detener que la temperatura promedio pase de 1,5 grados centígrados, porque las consecuencias pues serían desastrosas. En este sentido, se señala pues que
un objetivo muy principal para impulsar esta acción climática y alcanzar los acuerdos de París, y que lamentablemente continúa la misma interrogante. ¿Qué hay que hacer para no superar los 1,5 grados centígrados? Por otro lado, todos los años, importante, bueno, este, dentro del calendario ecológico, todos los años se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Ese es los 24 de octubre, una conmemoración que busca concienciar sobre este grave problema global. Pero también se celebra el Día Mundial de la Acción del Clima, el 15 de mayo, también con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la acción climática para mitigar el cambio climático. Y también se celebra el 26 de marzo el Día Mundial del Clima y Adaptación del Cambio Climático, también para concienciar la importancia del clima y la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático. Es importante señalar que la palabra concienciar se repite mucho, que significa en el RAE, en la Real Lengua Española, hacer que alguien sea consciente de algo, adquirir conciencia de algo. A lo que muchos nos preguntamos, ¿será que si hemos logrado eso, aunque sea concienciar a las personas? Bueno, este tipo de clases, este tipo de reuniones, este encuentro con estudiantes es muy importante para llevar este mensaje, y que todo esto que no se celebre solamente por día, sino que esto sea un problema constante y permanente. Lo cierto es que, bueno, los problemas continúan. Cada año se emiten a la atmósfera más de 36.000 millones de toneladas de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, aunque dicen que ya el gas metano pudiera estar superándolo por aquello de la ganadería y la producción de ganado, que pudiera estar superando el gas, que es un gas más potente incluso que el CO2. También se dice que el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque, y bueno, y aunque se ha reducido un poco según el ritmo de deforestación, muy típico de nuestros países acá cercanos, Brasil, Perú, y la propia Venezuela, donde las deforestaciones son muy fuertes. Y los incendios forestales cada vez más presentes, más billones de hectáreas, 98 hectáreas, billones de hectáreas se vieron afectadas por el fuego en 2015, y las emisiones de China, que son las cifras que dominan las cuestiones, son del 27%, y Estados Unidos de un 11%, países que, por cierto, se niegan a firmar casi todos estos acuerdos, y que muy lamentablemente pues, eh, coloca pues, en una desventaja a fin de que estas cosas se puedan solventar con mayor facilidad. Nosotros humildemente de acá tomamos algunas medidas de prevención que, como pudieran ven ahí en la lámina, y es aplicar, usar las energías limpias, practicar las 3R. Mientras todos estos organismos se ponen de acuerdo entre cumbres y cumbres, conferencias, tratados, acuerdos, debiéramos, como corresponsabilidad social y responsabilidad socioambiental, debiéramos nosotros mismos, pues con estas medidas sencillas, practicar formas para evitar estos avances del cambio climático, practicar las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, plantar árboles, la movilidad ecológica, prevenir incendios forestales y las deforestaciones. Acciones tan sencillas que considero no necesitamos que las Naciones Unidas u otros organismos y organizaciones del ramo nos las recuerden cada vez que sucede uno de estos tantos eventos protocolares, académicos, políticos, festivos y conmemorativos, sino que por el simple sentido de pertenencia, la buena voluntad y el amor que tiene uno por el lugar donde vive, indudablemente que nos veremos en la necesidad de nosotros mismos prevenir y por lograr obtener un mejor entorno ambiental. Yo siempre digo que no solo serán las grandes cosas las que salvarán el planeta, sino esas pequeñas acciones que hagamos cada uno de nosotros. Y como dice ese gran amigo de los medios de comunicación locales, Francisco Ita, vamos a ponerle corazón a esto. Bueno, y aquí a través de estos portales, de los cuales soy autor y soy coordinador y soy el productor de cada uno de ellos, tanto del portal ecológico, mis redes web, como del canal ecológico YouTube, donde pueden ustedes indagar sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y no solamente el cambio climático, sino con todo lo que tiene que ver
con los distintos problemas ambientales que afectan de una u otra manera y que ocasionan y fomentan esta realidad. Sobre esta materia, bueno, profundizamos sobre esto. Esto es una importante ya para despedirme la parábola del colibrí y a lo cual los invito a ya actuar como el colibrí, no hacer lo que cada quien debe hacer lo que le corresponde, hacer su parte. El planeta nos los agradecerá. Muchas gracias.